Bendiciones, somos Casa de Libertad y la Escuela de Sanidad Divina. El tema de hoy es: la sanidad es la voluntad de Dios. Esta es la parte 3. Damos gracias al Señor a los que nos siguen en YouTube, en las redes sociales y los que están acá presenciales recibiendo esta impartición. Hoy estaremos hablando lo que es la confesión. La confesión, el poder que tiene la confesión en la sanidad divina. Y estaremos hablando de una mujer que, teniendo un diagnóstico, de una mujer que, a pesar de las circunstancias, a pesar del día a día que vivía, de las aflicciones que vivía esta mujer, o de la opresión que vivía, ella tenía una buena confesión. La palabra confesión es decir lo mismo. Por eso que una persona, cuando habla de las Escrituras o confiesa las Escrituras, está confesando, está diciendo lo mismo que dijo Jesús. Está diciendo lo mismo que la Biblia dice. Y la fe se desata cuando hablamos la palabra. Cuando hablamos la palabra de sanidad, cuando experimentamos lo que es realmente la vivencia de la palabra de Dios en nosotros. Y voy a leer un pasaje bíblico en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Allí está el pasaje de esta mujer que les mencioné anteriormente. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, deteniéndose, temblando, sabiendo que era ella, había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de un azote. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Creemos, Señor, que esta palabra va a ser de impartición, de ministración, de ánimo, de poder para las personas que la puedan recibir. Y creemos, Señor, que el Espíritu Santo dará una revelación genuina de este pasaje a las personas que nos pueden sintonizar, que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, porque la fe viene por el oír. Y creemos tu palabra, Dios, que trasciende aún a los que están presenciales y a los que pueden vernos ahí en YouTube y pueden recibir esta impartición en el nombre de Jesús, declarando sanidad sobre sus cuerpos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mujer había gastado todo lo que tenía, buscando las maneras, buscando opciones, las que tuvo para disfrutar de una sanidad. Pero dice la Biblia que antes le iba peor. Imagínense una mujer padeciendo 12 años de flujo de sangre. Cuando los judíos son tan estrictos que una mujer, cuando pasaba más de una semana con el periodo menstrual, para ellos era una mujer inmunda y tenían que sacarla
del campamento. Y no tanto eso, que cualquiera que tocara a una mujer así, para ellos, los judíos, también era inmundo esa persona. Imagínense vivir a escondidas, vivir padeciendo de un dolor, vivir padeciendo de una enfermedad y ocultando esa enfermedad. Porque si hubiesen sabido que hubiesen tenido ese tiempo, la hubiesen apedreado. Hubiesen apedreado a esa mujer. Imagínense sufriendo, calladita. Esta mujer tenía una buena confesión a pesar de la enfermedad. Por eso te digo a ti, hermano, amigo, que nos escuchas, que nos sintonizas, que nos ves, los que están presenciales. Usted, en medio del diagnóstico, en medio de la situación, usted debe conservar una buena confesión. Una confesión de victoria, una confesión de sanidad, en medio de la adversidad, en medio del diagnóstico. Cuando usted va al médico, le dan un diagnóstico médico, eso emocionalmente te descontrola, te desanima, te abate. Pero cuando hay una buena confesión, los milagros empiezan a suceder, porque esa confesión se va a alinear al plan establecido por Dios en la sanidad divina, la cual Jesús conquistó en la cruz para ti. Esta mujer estaba convencida de que la voluntad de Dios es que ella fuera sana. Esa era la voluntad de Dios, que ella fuera sana. ¿Por qué? Porque ella no vio impedimento, ella no vio los obstáculos, ella no vio que había una gran multitud, ella no vio que había cuestiones que la alejaban de tocar a Jesús. Pero es importante la confesión. ¿Por qué? Porque ella, en medio de esa situación, ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. La Biblia no dice cuántas veces esta mujer hizo esa confesión, pero lo que sí sabemos, que esa confesión la llevó al milagro, la llevó a ver manifestada la sanidad de Jesucristo en su vida, en su cuerpo. Imagínense, 12 años en esa situación, pero ella con una confesión. Ella tenía la fe, la seguridad, la certeza, la convicción que en el momento que ella tocare el borde del manto del Señor, en ese mismo momento ella iba a quedar sana, porque ella estaba convencida, ella estaba percibida, ella estaba segura que en el momento que eso pasara, ella iba a ser sana. ¿Por qué? Porque lo confesaba, porque lo decía. Pastor, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? Así, confesando lo que quieres ver, confesando lo que quieres ver. Cuando tu boca habla, tu espíritu, que es de fe, se conecta. Y cuando tu boca y tu corazón o tu espíritu se conectan, los milagros empiezan a suceder. Porque esta mujer, ¿qué hacía? Ella decía en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Vean que ella no dijo: ni si cuando toque a Jesús lo voy a abrazar durísimo para que ese poder tan tremendo de Jesús venga a mi vida y me llene por completo. No, la confesión de ella, aunque no era la más grande o la más correcta,
pero era una confesión que fluía de fe, que fluía del Espíritu. Romanos 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación es la misma palabra sanidad, es la palabra soso. Por eso es que Jesús, cuando sanaba a alguien, le decía: tu fe te ha salvado. No decía sanado, sino salvado. ¿Por qué? Porque la palabra salvar es la misma palabra sanar, es la palabra zozo, viene del griego. Y Jesús se lo dijo ahí en Marcos capítulo 5, versículo 34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana del azote. La confesión de ella la llevó a eso. ¿Sabe qué pasaba si esa mujer tocaba el borde del manto de Jesús y esa mujer no era sana? Inmediatamente esa mujer quedaba descubierta ante una multitud que juzga, que condena, una juventud que apedrea. A esa mujer la hubiesen apedreado en ese mismo momento. Pero la Biblia dice en el versículo 28 de Marcos capítulo 5, porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto, porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es importante la confesión de usted. ¿Cuál es la palabra, pastor, con respecto a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted, en medio del diagnóstico, en medio de la realidad, en medio de la circunstancia, usted determine en creer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que ya usted está sano. La verdad es que ya Jesús lo sanó. En la gracia, la sanidad ya es un hecho. En la ley era una promesa. Ya acá Jesús lo demostró en la cruz. Por eso es importante que usted camine en esta palabra, porque esta palabra te hace sano. Tengo una tía llamada Olga, y mi tía Olga le detectaron cáncer. Y mi tía Olga siempre tuvo una confesión de victoria. Mi abuela, mi mamá y mis tías y mis tíos estaban sumamente preocupados por la salud y por el diagnóstico de mi tía Olga. Y mi tía Olga siempre estuvo en paz, tranquila y con una confesión correcta en eso. Yo no tengo nada, yo estoy sana. Jesús me sanó, yo estoy sana. Yo no tengo nada, yo estoy sana. Y esa confesión mi tía Olga Vázquez lo hacía siempre, siempre, siempre. Y aún en pleno circunstancia de quimios y de radioterapia, mi tía se complicó. Y aún así ella mantuvo y sostuvo una palabra poderosa: yo no tengo nada, Jesús me sanó en la cruz. Yo no tengo nada, Jesús me sanó en la cruz. Y esa palabra poderosa la llevó a ejercer una fe que trascendió, a una fe que obró en milagros, a una fe que ministró no solamente a mi tía, sino a los médicos, que se quedaron impactados por los milagros y las sanidades manifestadas de Dios en su cuerpo. Aún la familia fue impactada, llena del poder de Dios, al entender, al comprender que la confesión que mi tía tenía era una confesión de suma victoria para la gloria de Dios. Por eso, amigo, usted que nos ve, hermanos presentes acá, la confesión de usted tiene que ver mucho
en gozar del triunfo ya conquistado por Jesús. ¿Para qué? Para que puedan caminar en esa victoria contundente, la cual Él conquistó en la cruz para ti. Mantenga su confesión y la confesión de victoria, de éxito en medio de las circunstancias. La voluntad de Dios es que usted esté sano, completamente sano. Y voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra poderosa de sanidad sobre los cuerpos, sobre las personas que nos ven, que nos sintonizan, que puedan recibir sanidad sobre los que están desahuciados, sobre los que están con un diagnóstico, y que tu palabra, Dios, pueda obrar grandemente ahora en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra de poder, sanadora, libertadora sobre los cuerpos, creyendo, Dios, por milagros, sanidades y testimonios poderosos en la vida de las personas. Para la gloria de tu nombre, te damos gracias, Jesús, porque tu voluntad es que estemos sanos. Se lo demostró en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplaudimos al Señor.